Existen adicciones de todo tipo. Y, te lo recalco, cuando digo de todo tipo, significa de todo tipo. Incluso aquello en lo que pienses que podría ser incluso hasta imposible o hasta que te cause gracia. Podría existir alguien que tiene esa adicción. Pero existen adicciones que todos conocemos. Sustancias, alcohol, medicamentos, cosas que, aunque peligrosas, resultan fáciles de entender. Pero hay otras tan extrañas, tan difíciles de procesar en tu cabeza, que parecen sacadas de una pesadilla. Personas que desarrollaron obsesiones completamente fuera de lo normal. Conductas que comenzaron como algo pequeño y terminaron consumiendo por completo sus vidas. A veces cuesta creer que sean reales, porque cuando una mente cruza ciertos límites, las necesidades humanas comienzan a deformarse de maneras difíciles de imaginar. Y lo que nosotros tacharíamos como normal, al ver a estas personas y sus adicciones, se viene la palabra extraño a nuestras cabezas. Esta noche conocerás a 3 mujeres cuyas adicciones dejaron impactados incluso a médicos y psicólogos. Historias tan absurdas o tan enfermizas que mientras más avanzas en ellas, más imposible parece que alguien pudiera vivir así. Y algunas todavía lo hacen. Así que prepárate, porque vamos con el primer caso. Hay casos que parecen inventados para llamar la atención. Historias tan absurdas que uno pensaría que fueron creadas únicamente para incomodar a la gente en internet o solo para llamar la atención. Pero lo inquietante es cuando descubres que la persona existe, que habló frente a cámaras y que no sentía vergüenza alguna al contarlo. En un episodio del programa Mi extraña adicción, apareció una mujer de Nueva York llamada Keisha. Tenía apenas 22 años y desde hacía años desarrolló una obsesión que terminó convirtiéndose en algo enfermizo. Su adicción no era hacia una droga, ni al alcohol, y ni siquiera a algo ilegal. Era a los pañales mojados con orina. Pero no de la manera que imaginas. Keisha confesó que necesitaba olerlos, masticarlos y chuparlos. Decía que los pañales más pesados eran sus favoritos, porque el olor era mucho más intenso. Mientras contaba todo frente a las cámaras, describía el aroma como si estuviera hablando de comida recién hecha. Y quizá eso era lo más incómodo de todo, la tranquilidad con la que lo decía. Porque mientras cualquier persona sentiría asco, ella sonreía de placer. Con el tiempo, comenzó a guardar pañales usados por toda la casa, en cajones, bolsas, armarios. Incluso dormía con ellos cerca. Según ella, necesitaba tener uno a su lado mientras cocinaba y otro antes de irse a dormir. Lo peor es que no solamente utilizaba los pañales de sus hijos, también recolectaba los de bebés de amigos y conocidos, y cuando no encontraba suficientes,
llegaba a revisar la basura buscando más. Su novio confesó que ya no sabía cómo detenerla. Había intentado ayudarla, pero entendió que aquello iba mucho más allá de una simple costumbre extraña. Porque cuando alguien pierde por completo la capacidad de sentir rechazo hacia algo así, la situación deja de parecer normal y comienza a sentirse completamente enfermiza. Lo que pasa a día de hoy con esta mujer quedó en completo anonimato. No sé si lo recuerdas, pero hace unas semanas te presenté casos inquietantes. De entre ellos, había uno donde te presentaba 3 casos, en donde uno se trataba de una mujer que ingería jabón. Pues bien, al igual que ese caso, o al igual que el puesto anterior, este caso también apareció en el programa Mi extraña adicción. Y nuevamente, estamos frente a una obsesión tan extraña que cuesta procesar cómo alguien puede vivir así durante años. Porque mientras algunas personas esconden sus adicciones, Jade prácticamente tenía la suya cubriendo toda su casa. Literalmente. Cuando amigos y familiares entraban a su hogar, pensaban que algo andaba muy mal. Cada superficie estaba cubierta por una fina capa de polvo blanco. Mesas, muebles, rincones completos. El ambiente parecía contaminado. Y no era droga. Era talco para bebé. Jade, una mujer de Houston de 28 años, desarrolló una dependencia enfermiza hacia el polvo para bebés después de inhalarlo accidentalmente cuando era niña. Lo que comenzó como un accidente terminó convirtiéndose en una necesidad diaria que consumió por completo su vida. Ella misma confesó que, sin inhalarlo, no podía funcionar. Pero lo verdaderamente raro vino después, porque con el paso de los años, inhalarlo normalmente dejó de ser suficiente. Jade comenzó a aspirar grandes cantidades de talco directamente por la nariz usando cucharas, hasta 10 veces al día. Y mientras hablaba frente a las cámaras, actuaba como si no hubiera nada extraño en ello. Calculó haber inhalado más de media tonelada de talco desde que comenzó su obsesión. Una cifra absurda, difícil incluso de imaginar. Lo más impactante es que insistía en que no tenía ningún problema. A pesar de que su casa parecía cubierta por ceniza, a pesar de que respiraba polvo constantemente, y a pesar de que quienes la rodeaban ya comenzaban a verla como alguien completamente consumida por una compulsión imposible de entender. Porque hay adicciones que destruyen el cuerpo lentamente, y otras que terminan deformando por completo la realidad de quien las padece. Perder a la persona que amas puede destruir completamente a alguien. Hay personas que nunca logran superar el duelo, que continúan hablando con quien ya no está o conservan sus pertenencias durante años para sentir que siguen cerca. Pero en el caso de Cassie, el dolor terminó convirtiéndose en algo mucho más oscuro. Ella tenía 26 años
cuando perdió a su esposo Cian tras un ataque de asma. Apenas llevaban unos años juntos, pero según contaba, eran inseparables. Y desde el momento de su muerte, algo dentro de ella simplemente se quebró. Comenzó llevando las cenizas de Cian a todas partes, al supermercado, al cine, a restaurantes. Dormía con ellas, cocinaba para él, le compraba la comida que le gustaba, aunque ella ni siquiera la comiera. Para Cassie, su esposo seguía ahí, en una urna llena de cenizas. Y durante un tiempo, todo parecía parte de un duelo extremo, hasta que ocurrió algo que cambió todo por completo. Un día, mientras movía la urna, parte de las cenizas terminaron sobre sus manos. Cassie explicó que no quiso limpiarlas, porque sentía que estaría borrando a su esposo. Así que hizo algo que dejó atónitos a todos. Las lamió. Y según ella, ese fue el inicio de su adicción, porque después de aquel momento ya no pudo detenerse. Cassie comenzó a consumir las cenizas de Cian todos los días. Metía los dedos dentro de la urna impregnándolos completamente y luego las lamía de sus dedos 5, 6 veces diarias. Mientras lo contaba, admitió que había comenzado a disfrutarlo. Decía que las cenizas sabían a arena, huevos podridos y papel de lija, pero aún así había aprendido a amar ese sabor. Con el tiempo, dejó de comer casi cualquier otra cosa. Perdió más de 20 kilos. Su cuerpo comenzó a deteriorarse mientras la urna de su esposo se vaciaba lentamente. Y quizá lo más fuerte de todo era escucharla admitir que sabía perfectamente que aquello estaba mal, porque después de hacerlo sentía culpa, asco, vergüenza. Decía que tenía que estar realmente enferma para llegar a comerse las cenizas de alguien que amaba, pero aún así seguía haciéndolo, como si una parte de ella prefiriera destruirse lentamente antes que aceptar que Cian ya no estaba ahí a su lado. Cassie, por último, reflexionó el dejar de comer las cenizas de su esposo, no por el hecho de que estuviera mal o por sanidad, sino porque sabía que en algún punto cercano se iba a terminar comiendo todos los restos. Hay una línea muy delgada entre lo inexplicable y lo difícil de entender. Y estos 3 casos que te acabo de presentar son la viva representación de ello.